Oramos. Gracias, Padre. Nos permites estar acá en tu casa y en este momento lo que te pedimos como tus hijos, como tu congregación, es que bendigas la exposición de tu palabra y que nos ilumines a través de tu Santo Espíritu para una comprensión correcta de ella y para una aplicación de ella en nuestras vidas. Señor, si hay dureza e impiedad en nuestras vidas y en nuestros corazones, por favor, quebrántanos, utilizando tu palabra como martillo y fuego que quiebre esa dureza. Padre Celestial, que tu nombre hoy sea exaltado y que nos ayudes a estar atentos a lo que nos quieres decir. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, lección número 25 es el día de hoy. Y pues la próxima semana, si Dios lo permite y Él no ha venido, estaríamos terminando el libro de Jueces, ¿verdad? Nos queda pues prácticamente solo el capítulo 21, que es el de la próxima semana, aunque el estudio del libro de Jueces va a contemplar un agregado, ¿verdad? Y vamos a estudiar a Samuel como juez de Israel. Pero aunque Samuel no está en el libro de Jueces, ciertamente sería una buena conclusión del libro terminar estudiando a Samuel. Entonces por eso, aunque la próxima semana vamos a terminar el libro de Jueces, la que sigue terminamos con Samuel, ¿verdad? Y básicamente ese es el desarrollo. Lección número 25, hoy vamos a estar estudiando acerca de la paga de los benjaminitas, recordando que la semana pasada mencionamos a un grupo de la tribu de Benjamín que cometieron un gran pecado, ¿verdad? Y prácticamente fue un descenso bastante importante en la moralidad y en la espiritualidad del pueblo de Dios. Si lo recuerdan, ellos prácticamente en resumidas cuentas querían violar a un hombre, los hombres de la tribu de Benjamín, ¿verdad? Pasó algo muy similar a lo que pasó en el contexto de Sodoma y Gomorra. Ellos se escondieron en una casa, el dueño de la casa al final ofreció a su hija virgen y a la concubina del levita, que era un forastero, y pues tomaron a la mujer, a esta concubina. Dice literalmente la escritura, con la dureza con la que esto suena, que abusaron de ella toda la noche y ella murió, ¿verdad? Murió en la puerta de la casa pues de la casa de aquella persona que había prestado su hogar, ¿verdad? Cuando el levita sale y ve la situación, ciertamente hay una profunda tristeza, hay un profundo dolor, a tal punto que él toma el cuerpo de esta mujer, la lleva el cuerpo de su mujer difunta, de su concubina difunta, a su casa. En su casa la parte en 12 pedazos y envía a su mujer en pedazos por todo Israel como un duelo y una queja y una protesta por lo que acaba de suceder. El capítulo 19 termina diciendo que nunca, jamás se había visto ni se había oído tal cosa, ¿verdad? Es algo descomunalmente malo lo que está pasando en el pueblo de Israel. Después de haber visto, no solo el capítulo 19, recuerden que también vimos el capítulo 18, donde hubo pues, otro momento bastante deplorable en el pueblo de Dios, donde había pues, idolatría en el contexto, donde otro levita, ¿verdad?, había servido como sacerdote para una imagen de Micaía, y bueno, hay idolatría, hay pecado, hay fornicación, hay adulterio, hay de todo en este momento y en este contexto. Capítulo 18, capítulo 19, hemos visto muy claramente la desobediencia de Israel a la ley. Esta desobediencia es materializada, o la podemos ver materializada en el incumplimiento de cada uno de los 10 mandamientos. Si recuerdan, estudiamos ya capítulo 17, 18 y 19, y uno por uno vimos cómo todos los 10 mandamientos fueron incumplidos en tan solo 3 capítulos. Es triste. Ciertamente esta es la peor situación espiritual en la que podemos ver a Israel en el libro de Jueces. Hoy veremos el resultado de esta conducta. El resultado es una indignación nacional que llegó a nivel de guerra, una guerra civil. Si usted recuerda un breve contexto del Antiguo Testamento, al menos hasta donde estamos, una guerra civil en Israel nunca había ocurrido. Usted nunca había visto con ese énfasis que toda una nación está en guerra, no contra otra nación impía, ni en un contexto de conquista, sino que están en guerra ellos mismos. Y eso está ocurriendo acá. Y va a ocurrir como un resultado de todo lo malo que ha sucedido en los capítulos anteriores. Este conflicto, en medio de este conflicto que vamos a estar estudiando, se resaltan 3 secciones, digamos, lineales, consecutivas, en las cuales nos queremos detener. Primeramente,
hay una acusación. O sea, este hombre levita es llevado a declarar y declara el crimen, lo explica. Después de esta acusación hay una confrontación, porque el pueblo de Israel se reúne para ir a donde están los hombres de Benjamín y confrontar lo que ellos hicieron y que ellos paguen lo que ellos hicieron. Pero, por otro lado, hay un ataque, porque estos benjaminitas no aceptan, no quieren escuchar a las demás tribus de Israel y declaran una guerra a todo el país, ¿verdad? Y con base entonces a esas secciones desarrollaremos la enseñanza del día de hoy y veremos cómo gradualmente la actitud de los israelitas cambió en medio de toda esta situación. Lo primero que vamos a ver entonces es la acusación. Para ello vamos a leer desde el capítulo 20, desde el versículo 1 hasta el versículo 11. Jueces 20, del 1 al 11. Quizá me voy a detener en algunas secciones, pero vamos a leer esa porción. Dice: entonces salieron todos los hijos de Israel y se reunió la congregación como un solo hombre, desde Dan hasta Beerseba y la tierra de Galaad. Eso es una frase que prácticamente lo que está diciendo es todo Israel se reunió. Y dice dónde se reunió. Se reunieron a Jehová en Mizpa. Si les preguntara a ustedes, ¿dónde está Mizpa o a qué tribu pertenece Mizpa? Bueno, Mizpa pertenece a la tribu de Benjamín. Vean lo interesante. La reunión, la congregación de los israelitas está en la tribu enemiga, en este momento, en Benjamín, en los que causaron este estrago en la nación. Versículo 2. Y los jefes de todo el pueblo, de todas las tribus de Israel, se hallaron presentes en la reunión del pueblo de Dios. 400,000 hombres de a pie que sacaban espada. Un ejército de Israel se reunió allí. Noten este número y guárdenlo en su mente. 400,000 hombres. Sigue diciendo, versículo 3. Y los benjaminitas oyeron que los hijos de Israel habían subido a Mizpa. Y dijeron los hijos de Israel: decid cómo fue esta maldad. Entonces el varón levita, marido de la mujer muerta, respondió y dijo: yo llegué a Gabaa de Benjamín con mi concubina para pasar allí la noche. Y levantándose contra mí los de Gabaa rodearon contra mí la casa por la noche con la idea de matarme, y a mi concubina la humillaron de tal manera que murió. Bueno, obviamente aquí él se está poniendo como el bueno y omite algunas cosas, ¿verdad? Ellos fueron los que, bueno, al menos el dueño de la casa fue el que expuso a las mujeres. Y este hombre pues estaba ebrio en ese momento y por eso no escuchó tanto el altercado. Versículo 6. Entonces tomando yo mi concubina, la corté en pedazos y la envié por todo el territorio de posesión de Israel por cuanto han hecho maldad y crimen en Israel. He aquí todos vosotros sois hijos de Israel, dad aquí vuestro parecer y consejo. Entonces todo el pueblo, como un solo hombre, se levantó y dijeron: ninguno de nosotros irá a su tienda, ni volverá ninguno de nosotros a su casa. Eso es luto. Hay un luto terrible en el pueblo. Yo no sé, tal vez si queremos tratar de entender un poco el contexto, es como cuando en Costa Rica hay un caso muy sonado de algún asesinato, de algo que pasó, y se siente ese ambiente, ¿verdad? Que en Costa Rica se sienta hace poco, ¿verdad? Que pasó con esta muchacha que raptaron, que encontraron muerta, y que todo Costa Rica pendiente de que dónde está el cuerpo y que lo encontraron y todo eso. Esa sensación era la sensación nacional de Israel. O sea, ellos estaban viendo cómo en todas las tribus habían pedazos de una mujer. No sabemos si envió, como lo dije la semana pasada, no sabemos si este levita envió todos los pedazos a tribu por tribu o si envió un pedazo a cada tribu, porque ciertamente son 12 pedazos, alcanza para todas las tribus. Sea cual sea la forma, realmente el ambiente nacional ha de ser terrible en este momento. Ellos se sienten así a tal punto que dice: ninguno va a ir a su tienda, ninguno va a volver a su casa. O sea, esto hay que solucionarlo. No podemos irnos a dormir cuando en Israel están sucediendo estas cosas. Eso es lo que está pasando. Versículo 9. Mas ahora haremos esto. Mas ahora lo que haremos, eso es lo que haremos a Gabaa. Contra ella subiremos por sorteo. Tomaremos 10 hombres de cada 100
por todas las tribus de Israel, y 100 de cada 1000, y 1000 de cada 10,000, que lleven víveres para el pueblo, para que yendo a Gabaa de Benjamín le hagan conforme a todas las abominaciones que ha cometido en Israel. Y se juntaron todos los hombres de Israel contra la ciudad, ligados como un solo hombre. O sea, ellos llevaban hasta los que les van a repartir agua y comida, a los que van a hacer la guerra. A tal punto llegó la indignación. Van a ir a visitar a las personas en Gabaa y van a solicitarle a los de Gabaa que entreguen a los hombres que cometieron este crimen para matarlos. Y hacer juicio. Ese es el juicio que corresponde. Ya vamos a ver eso. A grandes rasgos, esta porción que acabamos de leer en este momento resume lo siguiente: que el hombre levita comparece frente al pueblo y el pueblo decide actuar. Si nosotros analizamos, hermanos, esta porción, veremos comportamientos inusuales en comparación con todo el libro de Jueces en general. Por ejemplo, en todo el libro de Jueces, Israel está dividido. Acá son uno. Son uno. Están juntos. Eso no se ha visto. En todo el libro de Jueces se escucha la historia de una tribu por aquí y luego la historia de una tribu por allá. Uno que otro que se colaboraron, pero no una unión nacional. Bueno, parece que este crimen logró una unión nacional. Por otro lado, el pueblo que antes ignoraba la ley, ahora quiere ejecutarla. Y ahorita vamos a leer dónde dice la ley que esos hombres deben morir. Pero antes, el pueblo estaba ignorando la ley. Lo hemos visto en constantes ocasiones. La ley dice esto, el pueblo de Israel hace aquello. La ley dice esto, el pueblo de Israel hace otra cosa. Pero en este momento quieren ejecutar la ley. A ese extremo llegó la desesperación del pueblo. Sin embargo, mis hermanos, estos cambios del pueblo no necesariamente son productos de la piedad en el pueblo. Puesto que, aunque mucho cambió, están unidos, quieren que la ley se ejecute, hay algo que continúa. Cada quien hace lo que quiere. Todavía eso está. Cada quien hace lo que quiere. Y la mejor forma de entender este libertinaje espiritual, donde cada quien hace lo que quiere, es notando lo siguiente. El pueblo actúa sin consultar a Dios. En esta porción que leímos, del versículo 1 al versículo 11, ellos se reunieron, ellos hablaron, ellos llamaron a testimonio a un hombre, ellos van a visitar a los hombres de Gabaa para pedir que entreguen a estos hombres, y en ningún versículo se menciona que ellos consulten a Dios qué deben hacer. En ninguno. Más adelante vamos a ver que el pueblo va cambiando poco a poco, y poco a poco van llegando a la conciencia de que deben consultar a Dios qué hay que hacer. Pero eso se nota. No consultan a Dios. Quieren ejecutar la ley, pero no quieren escuchar la voz del juez. Quieren ejecutar la ley, pero no quieren escuchar la voz del juez. ¿Cuál ley quieren ejecutar? Ahora sí, acompáñenme a Deuteronomio capítulo 22. Y aquí se dice un poco qué hay que hacer en estos casos. Deuteronomio capítulo 22, versículos 25 al 26. Deuteronomio 22, 25 al 26. Dice: mas si un hombre hallare en el campo a la joven desposada, o sea, vinculada legalmente con un varón, ya en este caso podría ser desposorio o incluso matrimonio. Yo no sé si entienden la diferencia en el contexto judío entre desposorio y matrimonio. Es algo un poco, tal vez complejo porque en nuestra cultura no existe. Pero desen la idea que en el momento judío, en el tiempo judío, una mujer desposada es más o menos como una mujer que hoy tiene un anillo de compromiso. ¿Sí? Más o menos. Sin embargo, el desposorio sí es legal. Entonces, para que una desposada se separe de su novio, tiene que haber una carta de divorcio. ¿Me voy a entender? Es algo parecido al compromiso, pero un poquito más formal. María y José estaban desposados, ¿verdad? En ese momento. Donde por eso era un escándalo que María apareciera embarazada. Si hubiesen estado casados, no hubiese sido tan escandaloso. Pero era un escándalo porque ella estaba embarazada y era la desposada de José. En el desposorio se dice que ni siquiera vivían juntos en el momento, sino que se enviaba a la mujer a vivir en la casa de la familia del varón, para que la familia del varón diera fe y constatara la pureza de la mujer, ¿verdad? Pero es todo un aspecto cultural. En este caso, lo que el versículo está diciendo es que si un hombre halla en el campo una joven, o sea, suena feo lo que voy a decir, pero que ya pertenezca a un varón, ¿sí? Que tenga un vínculo con alguien. No estoy diciendo que le pertenezca en sentido de que sea un objeto la mujer, no me malentiendan,
pero que ya pertenezca a una relación formal. Si un hombre la halla, dice, y la forzare a aquel hombre acostándose con ella, o sea, violación, morirá solamente el hombre que se acostó con ella. Mas a la joven no le harás nada. No hay en ella culpa de muerte. Pues como cuando alguno se levanta contra su prójimo y le quita la vida, así es este caso. Este principio de Deuteronomio, esta ley en Deuteronomio nos da algunos detalles interesantes. El hombre que viola a una mujer vinculada legalmente con un hombre, ese hombre debe morir. Ese hombre debe morir. Y lo ejecutan a la luz de la ley judía, ¿verdad? Este es el aspecto de esa ley. Ahora, tal vez hay un caso, no me quiero meter en detalles, pero que luego podemos explicar, porque si alguien por curiosidad sigue leyendo y se nota lo siguiente, dicen, uy, vea, qué Dios más malo, pero esto hay que explicarlo. Voy a leer más, Deuteronomio 22, 28. Cuando algún hombre hallare una mujer joven virgen, o sea, no tiene vínculo con ningún varón, que no fuere desposada, y la tomare y se acostare con ella, y fueren descubiertos, entonces el hombre que se acostó con ella dará al padre de la joven 50 piezas de plata, y ella será su mujer por cuanto la humilló, no la podrá despedir en todos sus días. Alguien dice, hey, pero es como violar a una soltera y a ese no lo matan. Usted y yo lo entendemos de manera injusta por nuestro contexto cultural. Pero en ese momento que una joven sin haberse casado perdiera su virginidad, no se va a volver a casar nunca más y va a morir de hambre, ¿verdad? Entonces lo que hacía la ley era más bien irse a favor de la mujer y protegerla. Para nosotros el irse a favor de la mujer es un infierno para esa mujer, porque se va a casar con quien la violó. Pero en este contexto en particular, ese hombre tiene que darle la manutención de por vida a esa mujer. Porque él decidió acostarse con ella cuando ella no quería, ahora él la tiene que mantener de por vida. Ese hombre no va a morir, porque si muere, moriría el único sustento posible que esa mujer podría llegar a tener, ¿verdad? ¿Me voy a entender? Eso es un poco cómo se manejaba el tema de la violación en el Antiguo Testamento. Y esta ley es la que hay que ejecutar entonces en este contexto. Ellos violaron y asesinaron a una mujer, concubina de un hombre, o sea, vinculada legalmente a un hombre. Por tanto, estos hombres deben morir a la luz de la ley en Israel. Y ya habiendo explicado esto, vamos a continuar. Porque mis hermanos, en el pueblo de Israel nosotros notamos también cierta hipocresía. Ellos quieren ejecutar la ley, pero en los versículos que leímos, ellos no le están consultando a Dios nada. Y como lo dije anteriormente, ellos quieren ejecutar la ley, pero ellos no quieren escuchar la voz del juez. Y eso está mal. Querer ejecutar la ley sin querer escuchar la voz del juez es el corazón mismo del legalismo. El legalista quiere que la ley se cumpla, pero el legalista no quiere tener una relación con el juez. Fallan, mis hermanos, aquellos que aman las aplicaciones de la ley y odian las implicaciones de la ley. Voy a explicar esta frase. La ley implica justicia, o sea, la ley está para que se haga justicia. Pero ¿cuál es el fin? El fin implicatorio de la ley. Que haya comunión y armonía con Dios. O sea, Dios desea que las personas en ese momento cumplan la ley para que haya armonía con Dios. Y cuando el pueblo no cumplía la ley, no había una relación con Dios. Pero ¿qué es lo que pasa en este contexto? El pueblo quiere que se ejecute la ley, pero no quieren estar en armonía con Dios porque no le consultan a Él su voluntad. Y esto no puede ser así. Pero algunos quieren saciar su sed de justicia sin saciar su necesidad de comunión. El pueblo lo que necesitaba era comunión con Dios, no solamente justicia. Ellos lo que quieren es solo justicia, no comunión. Esto es triste. Para ejemplificar aún mejor y terminar con este punto, y si queremos describir la conducta del pueblo de Israel, Romanos capítulo 2 nos va a servir de un espejo. Y les voy a pedir que me acompañen. Romanos capítulo 2, versículo 21 al 25. Romanos capítulo 2, versículos 21 al 25. Dice, tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas.
Vean que son personas que quieren que la ley se aplique, pero no quieren las implicaciones de la ley. ¿Lo notaron? Quieren que no se hurte, pero cuando la ley tiene una implicación para su conducta personal, ahí no quieren. Y entonces Pablo le dice a sus judíos, tú que dices que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad, la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Lo que Pablo le está diciendo a esos judíos es, ustedes se jactan, somos judíos. Y vuelven a ver a los gentiles y les dicen, no robe, no adultere, no mienta. Pero Pablo les devuelve la pregunta y les dice, ¿y ustedes roban, adulteran, infringen la ley? Y entonces Pablo les dice, ustedes se jactan de ser circuncidados. La circuncisión es la señal del pacto de que ellos son judíos. Hoy sí, somos circuncidados. Pero Pablo dice, ¿de qué les sirve la circuncisión si no guardan la ley? Por tanto, su circuncisión viene a ser incircuncisión. Se comportan como una persona que no tiene comunión con Dios. Este punto es importante, mis hermanos, porque aquí el pueblo de Israel en Jueces 20 se está comportando así. Aman las ejecuciones de la ley, pero odian las implicaciones de la ley. Nosotros podemos llegar a cometer ese error. Cuando deseamos que se haga justicia, pero no queremos vivir justamente. Y cuidado, mis hermanos, cuidado, eso se llama legalismo. El legalista quiere que los demás cumplan la ley, pero él quiere saltársela. Y eso no debe ser así. Segundo punto, vamos a hablar acerca de la confrontación. Ya una vez que se reunió el pueblo y vieron el tema, van a ir a confrontar a estas personas de Benjamín. Vamos a leer del versículo 12 al versículo 17 de Jueces 20. Dice, y las tribus de Israel enviaron varones por toda la tribu de Benjamín, diciendo, ¿qué maldad es esta que ha sido hecha entre vosotros? Entregad pues ahora a aquellos hombres perversos que están en Gabaa para que los matemos y quitemos el mal de Israel. Era sencilla la ejecución, bueno, sencilla decimos, obviamente van a ejecutar a hombres. Pero vamos a ver, la tribu de Benjamín lo único que tenía que decir era, yo no fui, ¿quiénes fueron? Usted, vayan. Y los van a ejecutar. ¿Pero qué hicieron? Lo que continúa diciendo el versículo 13. Mas los de Benjamín no quisieron oír la voz de sus hermanos, los hijos de Israel, sino que los de Benjamín se juntaron en las ciudades de Gabaa para salir a pelear contra los hijos de Israel. Qué triste, desobediencia completa a los parámetros legales. Versículo 15. Y fueron contados en aquel tiempo los hijos de Benjamín de las ciudades, 26,000 hombres que sacaban espada, sin los que moraban en Gabaa, que fueron por cuenta 700 hombres escogidos. Si hacen la matemática, están en desventaja. Desventaja total. Versículo 16. De toda aquella gente había 700 hombres escogidos que eran zurdos, todos los cuales tiraban una piedra con la honda a un cabello y no erraban. Tenían cierta ventaja en habilidad, pero numéricamente tenían desventaja. Claramente tenían estos famosos zurdos de Benjamín, que como dice la referencia, literalmente podían tirar una piedra y golpear un cabello, ¿verdad? O sea, eran precisos, entrenaban para eso. Ya habíamos estudiado de un juez, ¿verdad?, que era zurdo y les habíamos explicado que no necesariamente significa que habían nacido zurdos, sino que parte de su entrenamiento militar era que les ataban su mano derecha durante su niñez al cuerpo y todo lo tenían que realizar con la mano izquierda, a tal punto en que aprendieran a utilizar la mano izquierda de una manera pues sobresaliente. Pero bueno, eso es otro tema militar. En este caso, lo que tenemos es una clara desventaja. Versículo 17. Y fueron contados los varones de Israel fuera de Benjamín 400,000 hombres que sacaban espada. Todos estos hombres de guerra. Lo que tenemos aquí es una confrontación. Los israelitas, el resto de las tribus de Israel, van a visitar a los de Benjamín y la orden es sencilla, entreguen a los de Gabaa. Pero los de Benjamín dicen, no, mejor vámonos a guerra.
El pueblo está dispuesto a ejecutar la ley de Deuteronomio capítulo 22. Sin embargo, los benjaminitas, al ser confrontados, se niegan a permitir la ejecución de la ley con disposición de guerra. No vamos a entregar a los hombres de Gabaa, peleemos. Benjamín no se tenía que meter en eso, pero fueron tercos. Se niegan a permitir la ejecución de la ley. Acá vemos un mal proceder de los benjaminitas ante la confrontación. Pues el fin de la confrontación era el bien para toda la nación de Israel. Ellos no están queriendo el mal para la tribu de Benjamín, ellos están queriendo el bien para toda la tribu de Israel. ¿Se recuerdan anteriormente también en el Pentateuco esta porción del pecado de Acán, verdad? Es algo similar, tienen que erradicar a aquella persona que está en pecado en particular, en un pecado en particular, tienen que quitarlo, pero no es por un mal para la tribu, es por un bien de la nación. Y en ese momento la ley era así, ¿verdad? La ley implicaba, pues, justicia que tuviese que ver con pago. Vamos a ver, de nuevo aquí me tengo que meter en contextos culturales, porque usted y yo podemos decir que injusta esa ley, ¿verdad? Pero es que ¿por qué matan a todo el mundo? Y etcétera. Recordemos que Israel está en un periodo de conquista. Ellos no están estacionados en una región en particular. Por tanto, olvídense de que un modelo de prisión va a ser efectivo en ese contexto. Pues tendrían que estar movilizando personas asesinas, violadores, etcétera, etcétera. Eso es completamente irracional al contexto casi nómada del pueblo de Israel, donde tenían que ir conquistando tierras. Eso se llega a poner en práctica en la historia de la cultura en el momento en que las tierras se asientan en los lugares. Por ejemplo, un imperio romano, que se asienta en un sitio, son famosos por sus cárceles, pero nadie los va a sacar de ahí. Es muy fácil tener una cárcel, pero en este contexto, pues la persona que cometía ese tipo de crímenes tenía que pagar con su vida. Y prácticamente también desde la ley en Génesis nosotros tenemos que vida se paga con vida. Y si entendemos que la violación es un asesinato dejando a la persona viva, según Deuteronomio 22, ¿verdad? Lo leyeron conmigo. Esto es como el que mata, así es el que viola. La violación es como un asesinato dejando el cuerpo con vida. Entonces en ese sentido se tenía que pagar con esa rigurosidad. Entonces, el mal proceder de los benjaminitas ante la confrontación es que ellos deciden ir a la guerra. No obstante, ¿dónde vemos aquí un error en ellos? Ellos fueron individualistas y pensaron solamente en su propio bien como tribu. Mientras todas las demás tribus son uno, los benjaminitas fueron individualistas y pensaron solamente en ellos. Hay un teólogo que se llama Warren Wiersbe, él dice lo siguiente, comentando este versículo. Dice lo siguiente: algunas personas pueden haber interpretado la terquedad de Benjamín como un acto de patriotismo. ¡Ay, qué buenos! Defendieron a los suyos, incluso yéndose a la guerra. Pero dice él, no. Solo intentaban proteger a sus propios ciudadanos. Pero su negativa a cooperar fue definitivamente un acto de rebelión contra el Señor. Y ojo, hermanos, cuando el pecado no se expone, confiesa y castiga, contamina la sociedad y profana la tierra. Los hombres malvados de Gabaa eran como un tumor canceroso en el cuerpo que tenía que ser eliminado. Porque ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? ¿Notaron el punto, mis hermanos? Cuando hay un pecado, ese pecado tiene que exponerse, confesarse y castigarse. Hermano, tome esto para su vida personal. Imagínese que su corazón está en guerra contra la exposición de la ley. Y cuando la ley viene y confronta un pecado que usted y yo estamos cometiendo en nuestro interior, saltan nuestros deseos como benjaminitas diciendo, no vamos a entregar este pecado, preferimos irnos a la guerra. Y empieza una batalla en nuestros corazones. Lo más fácil es entregar ese pecado y decirle, ejecútenlo. ¿Es lo más fácil o no? Pero a veces nosotros estamos más dispuestos a ir a la guerra que a confesar un pecado. Y qué triste es eso. El orgullo de Benjamín los motivó a declarar la guerra a pesar de las imposibilidades para vencer. Noten los números. Las 11 tribus tenían 400,000 hombres en su ejército. Eso ya lo leímos en el versículo 2. Mientras que los benjaminitas tenían solamente 26,000 y 700 hombres elegidos que eran expertos en ondas.
Por tanto, los números evidentemente son menores y los de Benjamín están actuando irracionalmente. Y es triste, qué triste es, hermanos, que el ser humano esté dispuesto a asumir riesgos con tal de defender la impiedad. Pero así somos muchas veces usted y yo. Estamos dispuestos a asumir el riesgo con tal de defender la impiedad. Aquella persona que dice, no, pero este pecado no es tan malo. No, pero esto no es pecado. No, pero yo no me estoy equivocando cuando hago esto. Basta, hermano, arrepiéntase y entréguele ese pecado para que sea ejecutado por las normas de la ley. Y deje de esconderlo en el gabá de su corazón. Entréguelo, expóngalo. Hacemos mal si nos comportamos como estos hombres benjaminitas, encubriendo una práctica pecaminosa en nuestras vidas y justificándola a tal punto de que todo nuestro cuerpo esté dispuesto a ir a la guerra. Eso no debe ser así. Y el tercer punto, mis hermanos, es el ataque. Y para este punto vamos a leer la porción más extensa del capítulo, lo cual sería Jueces capítulo 20, del versículo 18 al versículo 48. Jueces capítulo 20, 18 al 48. Dice así: Luego se levantaron los hijos de Israel y subieron a la casa de Dios y consultaron a Dios diciendo, aquí hay un cambio. Consultaron a Dios diciendo, ¿quién subirá de nosotros el primero a la guerra contra los hijos de Benjamín? Y Jehová respondió, Judá será primero. Voy a detenerme en esa primera porción. El versículo 18 muestra un aparente progreso. Pues dice que el pueblo subió a consultar a Dios. Nosotros diríamos, ¡ay, qué dicha! Antes no estaban consultando a Dios, ahora sí. Aquí hay un progreso. Sin embargo, este es un aparente progreso. ¿Por qué? Su consulta no fue, Dios, ¿debemos subir? No, su consulta fue, Dios, ¿quién subirá primero? O sea, nosotros ya tomamos la decisión, nada más ocupamos que esté firme. Mis hermanos, muchas veces cuando nosotros llegamos donde Dios para pedirle que nos guíe, hay algo triste. En vez de llegar con la hoja en blanco para decirle, Señor, por favor, me enseña cuál es su plan, llegamos con la hoja llena y le decimos, Señor, me firma. Y eso es lo que está haciendo el pueblo en este momento. Y muchas veces usted y yo hacemos eso también. En vez de acercarnos a Él y decirle, Señor, ¿qué hacemos? Le decimos, Señor, estoy planeando hacer esto. Me firma. Bueno, esto no necesariamente es algo piadoso en el pueblo de Israel. Aquí ellos preguntan, ¿quién debe subir primero? Y pues esto también va a ser un tema podría llegar a ser un tema complejo. ¿Por qué? No pelear contra Benjamín sería el equivalente a permitir que el pecado exista en el pueblo. Pero pelear contra Benjamín significa división en el pueblo de Israel. ¿Cuál eligen? Es muy difícil, hermanos. La posición en la que está aquí el pueblo de Israel es muy difícil. Bueno, ante las dificultades, la consulta a Dios por su voluntad es lo mejor. Pero este pueblo ya tomó una decisión sin consultarle a Dios. Ninguna opción es agradable. Ni olvidar el pecado, los de Gabaa, y no pelear. Ni tampoco sería una opción agradable, pues pelear contra los benjaminitas por pelear contra ellos, porque es una división del pueblo de Israel. Ninguna opción es agradable a Dios, pero los israelitas dieron por sentado que debían luchar. Y aquí se escucha una consulta. ¿Quién subirá primero? ¿Y cómo respondió Dios a esa consulta? Judá subirá primero. Tenemos que devolvernos 23 semanas para recordar que estas mismas palabras estuvieron en Jueces 1:1. En Jueces 1:1, en el periodo de la conquista, ¿están pensando invadir? Después de este liderazgo de Josué, y la pregunta es, ¿quién subirá primero? Y la respuesta de Dios fue, Judá subirá primero. Hermanos, no olvidemos que estas regiones son tribus, pero son tribus que representan hijos de un padre. Israel, Jacob, tiene 12 hijos. Sus 12 hijos son tribus, bueno, aunque las dos tribus de José representan Manasés y Efraín. Pero son hijos. Si nosotros pensamos apropiadamente en la ley del primogénito,
No debía haber sido Judá. ¿Quién es el hijo mayor de Israel? El hijo mayor de Jacob. Rubén. Tuvo que haber sido Rubén, el que se levantara y atacara primero, porque es el primogénito, es el mayor. Normalmente así es la cultura, pero no. A Judá se le da mucha preeminencia, muchísima. Judá subirá primero, es lo que dice el texto. Aquí, en ese versículo, se exalta la preeminencia de Judá sobre las tribus, aunque no sea necesariamente la tribu descendiente del hermano mayor. Y este detalle tiene implicaciones, dos implicaciones, una implicación cercana y una implicación lejana. Y voy a explicarles. Cercana, porque habría de servir como un filtro para el contexto de la monarquía. Alto acá. Y voy a explicarme con palabras sencillas. Después del periodo de los jueces, viene el periodo de la monarquía. Samuel representa al último juez. Y Samuel representa la transición para el primer rey. ¿Quién fue el primer rey de Israel, hermanos? Saúl. ¿Y quién fue el segundo rey de Israel? David. Esto está muy claro, ¿verdad? Estos dos nombres nos sirven para entender esto. Lo que está ocurriendo acá nos sirve entonces como un filtro para el contexto de la monarquía. La descendencia de los dos primeros reyes de Israel. ¿Por qué? Primeramente, la descendencia del primer rey se explica acá en el siguiente sentido. Y les pregunto, ¿de qué tribu es Saúl? De Benjamín. Saúl es de Benjamín. ¿Y de qué tribu es David? De Judá. ¿Qué tenemos acá, mis hermanos? Benjamín está representando a la tribu rebelde, la tribu que no está escuchando la ley. Y Judá está representando a la tribu que debe subir primero para aplicar la ley. Y años más tarde vamos a tener en un contexto de monarquía al pueblo pidiendo rey, y al que piden es un benjaminita. Bueno. Vean lo siguiente, de Saúl se dice en 1 Samuel capítulo 15, acompáñenme un momento. 1 Samuel capítulo 15. 1 Samuel capítulo 15. Vean lo que se dice de Saúl. Saúl de la tribu de Benjamín. 1 Samuel 15, 24 dice lo siguiente, hasta el 28. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él asió de la punta de su manto y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mayor que tú. Esto ejemplifica un poco lo que se trató de decir años antes con la desventura del pueblo de Benjamín. Y se ve aquí entonces ejemplificado en Saúl. Pero más tarde, también tenemos, más bien antes, tenemos palabras que Dios le dijo a David. Acompáñenme a 1 Samuel, ahora capítulo 7. Perdón. Segunda de Samuel, capítulo 7. Segunda de Samuel, capítulo 7. Y vean lo que dice versículo 8 al 13. Ahora estas palabras son hacia David. Eso es más tarde. Dice: ahora pues dirás así a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel, y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande. ¿Se recuerdan que a Saúl se le dijo que se iba a levantar uno más grande? Te he dado un nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo en Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio, desde el tiempo que puse jueces sobre mi pueblo Israel.
A ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, Jehová te hace saber que Él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. ¿Qué está pasando acá, hermanos? A Saúl se le dice, su reino ha sido roto. A David se le dice, su reino va a ser perpetuo. Saúl, un benjaminita desobediente a la ley de Dios. David, una persona de Judá, guardada por Dios, preservada para sus propósitos. No necesariamente era alguien que por derecho primogénito tenía que estar en el reino, porque si recuerdan la historia de la elección de David como rey, habían hermanos por encima de él. Pero Dios lo puso ahí por su gracia. Ese es el primer detalle, entonces, la primera implicación de lo que estamos leyendo. Pero hay una implicación más lejana, y ya creo que usted la tiene en su mente. Esta implicación lejana tiene que ver con la preeminencia de Judá, predicando sobre aquel que nacerá de la tribu de Judá y será preeminente sobre todas las naciones. ¿Y quién es él? Jesucristo, de la tribu de Judá. Colosenses capítulo 1. Rápidamente, le pido que me acompañe. Colosenses capítulo 1. Y noten la preeminencia del Señor Jesucristo, explicada en este versículo. Versículos 15 al 18 dice, Él, hablando de Jesús, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Judá subirá primero. Esto estaba pensado en Cristo Jesús, para que Cristo Jesús fuese ejemplificado como aquel que en todo tiene la preeminencia. Esto se ve desde las promesas de Jacob a sus hijos, ¿se recuerdan? Las bendiciones de Jacob a sus hijos. Desde allí ya se ve que Judá iba a tener la preeminencia, pero no por ser Judá una tribu especial, sino porque de Judá nacería el Salvador. Muy bien, vamos a volver a Jueces 20, Jueces capítulo 20. Vamos a leer ahora versículo donde, vamos a ver, 19. Se levantaron pues los hijos de Israel por la mañana contra Gabaa, y salieron los hijos de Israel a combatir contra Benjamín, y los varones de Israel ordenaron la batalla contra ellos junto a Gabaa. Saliendo entonces de Gabaa, los hijos de Benjamín derribaron por tierra aquel día 22,000 hombres de la tribu de los hijos de Israel. Aquí que tenemos, Benjamín va ganando en el primer día. Esto era improbable. Bueno, supongo que la habilidad de estos hombres diestros y escogidos para la guerra era muy asombrosa. Y Benjamín va ganando. Versículo 22. Mas reanimándose el pueblo, los varones de Israel volvieron a ordenar la batalla en el mismo lugar donde habían ordenado el primer día. Porque los hijos de Israel subieron y lloraron delante de Jehová hasta la noche y consultaron a Jehová. Después de la primera derrota, viene Israel a consultar a Jehová. Y vean la pregunta, noten la pregunta, hermanos, diciendo, ¿volveremos a pelear con los hijos de Benjamín, nuestros hermanos? Y Jehová les respondió, subid contra ellos. Aquí pasa algo interesante. Volviendo a la guerra y después de este aparente progreso del pueblo de Israel, los israelitas están sufriendo frente a los benjaminitas. Estas derrotas los hacen humillarse y consultar de nuevo a Dios, pero esta consulta es diferente a la anterior. Lo buscaron humillados, no enaltecidos. ¿Quién subirá primero? Pues nosotros podemos. No, ahora humillados, no enaltecidos. Y luego le buscaron reconociendo a los benjaminitas como sus
hermanos. Anteriormente, y usted se puede volver y leerlo, no les habían llamado hermanos. Pero en este versículo dice, volveremos a pelear contra los benjaminitas, nuestros hermanos. No les están reconociendo como sus enemigos. Dios les responde avalando la continuidad de la batalla y garantizando la victoria. Dice en el versículo 24, por lo cual se acercaron los hijos de Israel contra los hijos de Benjamín el segundo día, y aquel segundo día, saliendo Benjamín de Gabaa contra ellos, derribaron por tierra otros 18,000 hombres de los hijos de Israel, todos los cuales sacaban espada. De nuevo, va perdiendo. Entonces subieron todos los hijos de Israel y todo el pueblo y vinieron a la casa de Dios y lloraron y se sentaron allí en la presencia de Dios. ¿Qué es esto? Comunión. ¿Se recuerdan que antes no querían la comunión, solo querían la ley? Ahora quieren la comunión, se están sentando a hablar con Dios. Dice, ayunaron aquel día hasta la noche, ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Esto es un gran cambio en su conducta frente a Dios. Y los hijos de Israel preguntaron a Jehová, pues el arca del pacto de Dios estaba allí en aquellos días, y Finés, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, ministraba delante de ella aquellos días, y dijeron, ¿volveremos aún a salir contra los hijos de Benjamín, nuestros hermanos, para pelear, o desistiremos? Vean, aquí le está dando la hoja en blanco a Dios. Dios es el que va a diseñar el plan. Y Jehová dijo, subid, porque mañana yo os los entregaré. Y puso Israel emboscadas alrededor de Gabaa. Subieron entonces los hijos de Israel contra Benjamín el tercer día, ordenaron la batalla delante de Gabaa como las otras veces, y salieron los de Benjamín al encuentro del pueblo, alejándose de la ciudad, y comenzaron a herir a algunos del pueblo, matándolos como a las otras veces por los caminos, uno de los cuales sube a Betel y el otro a Gabaa en el campo, y mataron a unos 30 hombres de Israel. Aquí de nuevo hay una victoria para Benjamín, pero sigue diciendo, y los hijos de Benjamín decían, vencidos son delante de nosotros como antes. ¿Se le parece esto a la palabra de alguien? Vencidos son como antes. Sansón, esta vez saldré como las otras. Pero no, el ejemplo de Sansón debía ser suficiente para los benjaminitas y no hicieron caso. Sigue diciendo, mas los hijos de Israel decían, huiremos y los alejaremos de la ciudad hasta los caminos. Entonces se levantaron todos los de Israel en su lugar y se pusieron en orden de batalla en Baal Tamar, y también las emboscadas de Israel salieron en su lugar de la pradera de Gabaa. Y vinieron contra Gabaa 10,000 hombres escogidos de todo Israel, y la batalla arreciaba, mas ellos no sabían que ya el desastre se acercaba a ellos. De nuevo, como Sansón, mas él no sabía que Jehová se había apartado. Exactamente lo mismo. Y derrotó Jehová a Benjamín. ¿Quién derrotó a Benjamín? Jehová, no Israel. Porque el asunto de la guerra implica una desobediencia a la ley de Dios. Por tanto, el que está peleando aquí es Dios, no Israel. Y Jehová derrotó a Benjamín delante de Israel. Y mataron los hijos de Israel aquel día 25,100 hombres de Benjamín, todos los cuales sacaban espada. Y volvieron los hijos de Benjamín, que eran derrotados, y los hijos de Israel se dieron campo a Benjamín, porque estaban confiados en las emboscadas que habían puesto detrás de Gabaa. Y los hombres de las emboscadas acometieron prontamente a Gabaa y avanzaron e hirieron a filo de espada a toda la ciudad, y era la señal concretada entre los hombres de Israel y las emboscadas que hiciesen subir alguna humarada de la ciudad. Luego, pues, que los de Israel retrocedieron en la batalla, los de Benjamín comenzaron a herir y a matar gente de Israel, como a 30 hombres. Y decían, ciertamente ellos han caído delante de nosotros como en la primera batalla. Mas cuando la columna de humo comenzó a subir en la ciudad, los de Benjamín miraron atrás, y he aquí que el humo de la ciudad subía al cielo. Entonces se volvieron los hombres de Israel, y los de Benjamín se llenaron de temor, porque vieron el desastre que había venido sobre ellos. Volvieron, por tanto, la espada delante de Israel hacia el camino del desierto, pero la batalla los alcanzó. Y los que salían de las ciudades los destruían en medio de ellos. Así cercaron a los de Benjamín y los acosaron, y hollaron desde Menúa hasta enfrente de Gabaa, hacia donde nace el sol, y cayeron de Benjamín
18,000 hombres, todos ellos hombres de guerra. Y volviéndose luego, huyeron hacia el desierto, a la peña de Rimón, y de ellos fueron abatidos 5,000 hombres en los caminos y fueron perseguidos aún a Gidom y mataron de ellos a 2,000 hombres, muerte tras muerte tras muerte, ¿verdad? Estoy leyendo toda la porción para que no nos quede nada sin leer, ya nos quedan solo 3 versículos, dice. Fueron todos los que de Benjamín murieron aquel día, 25,000 hombres que sacaban espada, todos ellos hombres de guerra. Pero se volvieron y huyeron al desierto, a la peña de Rimón. Ojo esto, 600 hombres. Esto fue lo que quedó de Benjamín. 600 hombres, los cuales estuvieron en la peña de Rimón 4 meses. Y no malentienda, no son 600 hombres sin contar a las mujeres. No, quedaron 600 hombres, porque el capítulo que vamos a estudiar la próxima semana va a quedar claro que no había mujeres para los de Benjamín. Versículo 48. Y los hombres de Israel volvieron sobre los hijos de Benjamín y los hirieron a filo de espada, así a los hombres de la ciudad como a las bestias y todo lo que fue hallado. Asimismo pusieron fuego a todas las ciudades que hallaban. Se vino un estrago para los de Benjamín. Ellos no tenían que sufrir esto. ¿Se recuerdan qué era lo que tenían que hacer? Entregar a los hombres que habían abusado de esa mujer. Pero todo este estrago se vino por su necedad. De nuevo, eso nos recuerda a Sansón, ¿verdad? Ellos estaban muy confiados, pero no. Vino un estrago, vino una emboscada, muchas personas fueron muertas, el ejército israelita destruyó todas las ciudades que estaban alrededor de Benjamín. Fue una operación de limpieza, si queremos decirlo así. Voy a mostrarles algo, mis hermanos. No voy a leer los textos ya por cuestiones de tiempo, pero voy a citar algunos datos de los censos que hubo en Israel. En el primer censo, después de Éxodo, del Éxodo de Israel, habían 35,400 hombres de guerra en Benjamín. Usted lo puede corroborar en Números capítulo 1, versículo 37. Y esto se aumentó a 45,600 en el segundo censo. Usted lo puede corroborar en Números capítulo 26, versículo 41. Y durante esta guerra de 3 días, día 1, día 2 y día 3, así lo leímos en el capítulo, quedaron 600 hombres escondidos en una roca, en una cueva. Todo por no acatar la ley. ¿Qué precio tan alto tiene que pagarse por negarse a obedecer la ley de Dios? Cuando usted sea desobediente, medite en el precio, en el alto precio que tiene que pagar por la desobediencia a la ley. No vale la pena, no vale la pena. El día de ayer andaba con mi esposa, pues tuvimos que ir a hacer unas compras de un electrodoméstico que nos falló, ¿verdad? Y fuimos a un lugar y vimos un precio. Usted sabe cómo somos los hombres, ¿verdad? Yo vi ese objeto, vi ese precio, y yo, ya, llevémoslo, ya, no más. Mi esposa, no, es que necesito una referencia para ver qué es, si está caro. Y yo, no. Bueno, está bien, vámonos. Y nos vamos al segundo lugar. Hermanos, el mismo artículo, exactamente el mismo artículo. Unos 18,000, 10,000 colones más. Estamos hablando de una licuadora, ¿verdad? Para no poner misterio. Una licuadora de un lugar a otro, donde el precio puede cambiar entre 8,000 a 10,000 más. Cuando yo veo el mismo artículo, exactamente el mismo, 10,000 colones más caro, ¿sabe qué digo yo? No, jamás, no vale la pena, vamos, caminemos. Ahí sí quería caminar yo. Vámonos al otro lugar. Es ridículo, ¿verdad? Hermanos, no estamos dispuestos a pagar precios altos por un artículo. Bueno, pero cuando desobedecemos a la ley, es un alto precio el que vamos a pagar con nuestra vida. Y ahí es donde nosotros tenemos que calcular, ¿vale la pena? ¿Cuál es la consecuencia para mi vida? ¿Cuál es la consecuencia para mis hijos? ¿Cuál es la consecuencia para mi familia? ¿Cuál es la consecuencia para mi iglesia? ¿Cuál es la consecuencia para mi comunidad? ¿Cuál es la consecuencia para mi testimonio? Y cuando yo hago las cuentas, el precio es carísimo y todo por desobedecer la ley de Dios. No vale la pena. Benjamín, la tribu de Benjamín no calculó el precio. Y al final quedaron 600 hombres.
La conclusión del día de hoy, con esto termino. De Benjamín aprendemos que no es sabio luchar por defender la impiedad. No es sabio. Perdieron más de lo que debían por su necedad. Perdieron más de lo que debían por encubrir el pecado. No es sabio luchar por defender la impiedad. Si la ley de Dios está confrontando un pecado en su corazón, entréguelo para que sea ejecutado. Haced pues morir lo terrenal en vosotros, dijo el apóstol Pablo. Entregue ese pecado para que sea ejecutado. Del resto de Israel aprendemos también la necesidad de consultar a Dios su voluntad con humildad. Aprendemos que no sirve de nada amar las ejecuciones de la ley sin amar la voz del juez. Dios quiere que nos sentemos y escuchemos su voz. Y de la historia de la redención aprendemos que la preeminencia de Judá se debía al nacimiento de aquel que es preeminente sobre todo, el Señor Jesucristo. Él vendría a quitar la impiedad de su pueblo. Jesús vino a quitar la impiedad del pueblo. Pero vean lo siguiente, Jesús no vino a buscar a los impíos para matarlos como es debido en la ley. Porque si no me hubiera buscado a mí para matarme. Cuando Jesús vino, no vino buscando la muerte de los impíos, vino dando su propia vida en rescate de ellos. Él se puso, Él no debía morir. Hombres con un pecado como el de los de Gabaa, Él vino y murió, cuando ellos debían morir. Ellos somos usted y yo. Y usted y yo debíamos morir. Pero Él vino, y Él no vino a buscar matarnos, Él vino a morir, dando su propia vida, una vida sin pecado. Su sacrificio satisfizo la ley por siempre, y ahora, por medio de la fe, somos justificados en Él. Qué precioso. Nosotros éramos aquellos que debíamos estar escondidos para que se aplicara la ley contra nosotros y que alguien abriera la puerta y dijera, venga, vamos a ejecutarlo. Esos éramos usted y yo, porque la paga del pecado es muerte. Pero el Señor vino al mundo con una dádiva preciosa. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Jesús murió la muerte que usted y yo merecíamos morir. Y por eso es el preeminente de Judá, el que en todo merece la preeminencia. Hermanos, aprendamos de estas lecciones y apliquémoslo a nuestras vidas personales. Espero que haya sido útil para sus vidas. Vamos a orar para terminar este tiempo de enseñanza. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de aprender de tu palabra. Gracias por lo bueno que tú has sido con nosotros. Tú que eres santo, santo, santo. Tú que viniste a vivir a la tierra hecho semejante a nosotros. Tú que viviste una vida perfecta. Tú fuiste quien murió la muerte que nosotros merecíamos morir por nuestro pecado. Señor, es una gracia infinita la que tú nos diste y ahora venimos postrados a tu presencia, dándote la gloria por lo que tú hiciste en nosotros. Señor, al mismo tiempo, ayúdanos a ver el ejemplo de Benjamín y el ejemplo del resto de las tribus. Y también tomar para nuestras propias vidas personales. De Benjamín, Señor, aprendemos que no vale la pena luchar para defender la impiedad. Pero a veces nosotros luchamos con tal de defender un pecado escondido en nuestros corazones. Señor, no permitas que actuemos de esa manera irracional. Si tu ley confronta un pecado en nuestras vidas, Señor, que lo entreguemos para que sea ejecutado. Pero no que lo guardemos, ni mucho menos que lo defendamos. No queremos desperdiciar nuestra vida defendiendo aquello que a ti no te agrada. De Israel aprendemos, Padre Celestial, de las demás tribus de Israel, que consultar tu voz es importante. No queremos llegar con el plan para que tú lo firmes, queremos llegar con la hoja en blanco para que tú diseñes el plan. Ayúdanos a acercarnos a ti con humildad. Amar tu voz más que la ejecución de tu ley. Ayúdanos, Señor. Y gracias por este precioso tiempo de enseñanza en el cual tú nos has bendecido.
Llévanos con bien a nuestra casa. Bendice al resto de los hermanos de nuestra iglesia. Ayúdanos juntos a crecer en el temor de tu nombre. La honra y la gloria a ti, Señor, en el nombre de Cristo Jesús.